Bendiciones de nuevo, Maestro José Briceño, transmitiendo verdades de reino, verdad verdadera, esa verdad absoluta que está plasmada en el texto sagrado. Transmitimos desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, para un mundo, pasando fronteras. Por ende, desde el punto de vista internacional, nos están viendo en muchas partes. Agradezco a todos los que están conectados, los que se van a conectar y los que van a ver este mensaje después de transmitirlo, que lo comparta con todo el que usted pueda, con todo. Necesitamos que el mundo conozca el pensamiento de Dios. La tarea del maestro José Briceño no es presentar un mensaje lleno de sensacionalismo, positivismo, acuerdo mental, amarillismo. No es presentar un teatro, show, un espectáculo. El mensaje que presento, que recibí del Eterno, es un mensaje racional, no sensacional, racional, no emocional. Nuestros púlpitos, el 80, cuidado por no decir el 90, están llenos de un mensaje sensacional, emocional, emotivo, que llega al alma, lleno de ofertas, profetizo, declaro, decreto. Pero no es un mensaje comprometedor que confronta, que enseña, que es un mensaje exegético, polifacético y sistemático. Está muy lejos de esas tres grandes factores que debe tener una liturgia, nuestra liturgia. Lo que exponemos en el púlpito debe ser un mensaje polifacético, exegético y sistemático. Polifacético porque está lleno, rico en conocimientos teológicos. Exegético porque enseña una verdad, transmite una verdad, forma un carácter. Y sistemático porque tiene una hilación de pensamientos. Tanto como comenzó, terminó. Y tiene una hilación de pensamiento. Tiene cabeza, tiene cuerpo, tiene pie. No es un mensaje a destajo. No son cantinfladas. El tipo de mensaje que decía Cantinflas mucho y no decía nada. No, ese no es el trabajo del maestro de diseño. Contento. Lo hago con mucho amor, con mucha pasión, con un llamado, con una entrega. Porque le agradezco al Eterno de haberme escogido para este ministerio, que es el enseñar, el escudriñar primeramente, el indagar, el buscar lo que el texto sagrado, lo que está plasmado en el texto sagrado en relación al pensamiento de Dios, en relación al pensamiento de las tinieblas, dígase Satanás, los demonios, y en relación al pensamiento de los hombres. Para transmitir, para enseñar. Nos toca, este es nuestro estudio número 14, acerca de lo que es la sanidad, la justicia divina. Estamos presentando el tema acerca de lo que es la justicia divina. Y en el tema estamos tocando factores que son muy determinantes y que como participantes del reino, de la naturaleza divina, teniendo justicia, teniendo vida, pasando a ser hijos de Dios por ser regenerados, debemos conocer. Son verdades que muchos ignoran en las congregaciones, inclusive ministros que ya son ordenados al ministerio y están en pleno ejercicio, y esto lo desconocen. Pero bueno, tocamos el primer factor. ¿Cuál fue? Que la justicia que está en mí no entró por obra, sino por imputación. Indica que no hay obra de pecado que me quite la justicia. Eso nosotros lo explicamos. Dimos una explicación
de algunos pasajes bíblicos, textos que han tomado de una forma tergiversada, distorsionada, dándoles explicaciones con el fin de negar la eficacia de la justicia, de la vida en el hombre, hasta el punto que te presentan un mensaje totalmente tergiversado, distorsionado, negando la eficacia de la salvación, hasta el punto dándonos a entender que la salvación tiene mucho que ver con el cuidado que yo pueda tener de ella. O sea, que la salvación no es lo que ya Jesús hizo, se ganó, llevó a cabo, consumó la cruz del Calvario, sino hay cosas que yo tengo que hacer para complementar esto. Algo así como yo estoy viendo la salvación como una cuota inicial que Jesús pagó en el cielo, pero yo tengo que encargarme de pagar los giros. Algo así como un juego de fútbol donde Jesús lleva la pelota de portería a portería y llegando a la otra portería pues me da el pase y yo soy el que meto el gol. ¿Ve? Eso es lo que muchos enseñan en relación a la salvación, cosa que es totalmente falso. Y estamos tocando algunos pasajes que se han tomado para hablar de la pérdida de la salvación. Por ejemplo, porque es imposible que una vez que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para ser hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierbas provechosas, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero los que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Eso nosotros lo explicamos. Y ese texto nosotros lo explicamos lo que fueron iluminados, qué significa el término lo que fueron iluminados, qué significa el término gustaron del don celestial, qué significa el término, ese término completo, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y qué significa el término gustaron de la buena palabra de Dios. Eso nosotros lo explicamos ya. Explicamos lo que es el término recaer, que no tiene que ver con descarriarse, sino con volver al estado de Adán, volver otra vez al estado de Adán, de obtener otra vez la simiente satánica, la naturaleza satánica, y eso es imposible que eso pase, primero, y es imposible que si eso llega a pasar en un supuesto negado, volvamos otra vez a enviar a Cristo a la cruz del Calvario, porque no puede morir, lo que dice el que escribe. Hoy nos toca explicar Hebreos, el capítulo 10, del verso 26 al 31. Vamos a ver. Dice, cito, porque si pecáremos voluntariamente, ¿de qué pecado voluntario está hablando el que escribe? Vamos a ver. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, no se le olvide nunca esta verdad verdadera, que el que escribe el libro de los Hebreos es un judío convertido y se lo está escribiendo a judíos convertidos, una iglesia de judíos convertidos, no de gentiles convertidos. Si el que escribe la carta a los Hebreos es un judío escribiéndole a una iglesia de gentiles, pues esta carta no tiene sentido. Eso hay que tomarlo mucho en cuenta. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Qué es pisotear al Hijo de Dios? ¿Cómo se pisotea? Vamos a explicarlo.
y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado o regenerado, justificado, se le impartió justicia y vida, e hiciera frente al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a analizar esto. Vamos a analizar este pasaje. ¿Tiene esto que ver con la pérdida de la salvación? Vamos a analizarlo. Véngase conmigo. Vamos a estudiarlo. Porque la idea del maestro briseño es hacerle entender a usted la fuerza, la veracidad que tiene la impartición de la justicia divina que produjo esa vida de justicia y vida y salvación. Eso tiene que ver con regeneración. Volverte al género original que tú tenías antes de caer en Adán. Que tenías antes de caer en Adán. ¿Se pierde esto? ¿No se pierde? ¿Se puede ir por la borda? Vamos a ver, vamos a explicar el pasaje que vamos a leer. Para comprensión del pasaje es necesario establecer a quién se dirige la palabra del autor. ¿A quién se le está escribiendo? ¿Quién escribe? Un judío convertido. ¿A quién le escribe? Sin lugar a dudas, se reitera el mensaje a los creyentes, como el caso del capítulo 6. En esta oportunidad se presenta el mismo mensaje con diferentes connotaciones en un lenguaje hipotético. Aquí está escribiendo un judío a judíos convertidos. Aquí se está repitiendo el mensaje que se escribió en el capítulo 6. Pues estás haciendo ahínco una afirmación de lo que él viene hablando, de lo que viene expresando. El pecado voluntario, cuando dice si pecaremos voluntariamente, el pecado voluntario que menciona el escritor, que sin lugar a dudas es un judío convertido, está relacionado a volver a los ritos de la ley. Ahí el pecado voluntario no es ir a fumar, beber, adulterar. No está hablando, no se está refiriendo a eso. No es un gentil que escribe gentiles, es un judío que escribe a judíos. No se le olvide eso. Eso no se puede olvidar. Eso tiene que estar presente en la carta. El pecado voluntario que menciona el escritor está relacionado a volver a los ritos de la ley, sacrificando corderos en forma voluntaria después de haber tenido conocimiento a través de las verdades del reino, del evangelio eterno. Después de haber tenido conocimiento de la palabra, del verdadero cordero que ya fue inmolado una vez y para siempre. El volver, que viene siendo Cristo, que es el antetipo que le dio cumplimiento al tipo. Acuérdense lo que es la ley de la interpretación, el tipo y el antetipo. El tipo es el que le da anuncio al antetipo es el que le da cumplimiento al tipo. Pero cuando el antetipo se hace manifiesto, el tipo pierde fuerzas. Ya yo no tengo que estar sacrificando corderos porque ya el verdadero cordero fue sacrificado en la cruz del Calvario. Ya el tipo tuvo un cumplimiento en el antetipo. Es lo que está hablando el que escribe. Tú no tienes más nada, no tienes más por dónde coger. Aquí no está hablando de salvación. Entonces, el volver a estos sacrificios, derramar sangre de cordero,
significa no haber tenido revelación e iluminación del Cristo como el único Cordero acepto ante Dios, como el sacrificio eterno y absoluto. El que escribe afirma que el que haga tal acción, el volver a los sacrificios de cordero según el ritual de la ley, es mero profesante nominal que estuvo infiltrado en la iglesia y que por tal acción pone por inmunda la sangre del pacto eterno y pisotearía así al Hijo de Dios, haciendo afrenta al Espíritu de gracia. El lenguaje del escritor nos indica con el verbo conocer, ese término, ese verbo conocer, que ya conocemos, que se trata de uno que es devoto a la ley y que fue vividor de ella, ya que firma en su mensaje, oiga, pues conocemos al que dijo. El que escribe es un judío y le está escribiendo a judíos convertidos. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Por otro lado, la frase, estoy explicando esto bien porque este es un pasaje que se toma para hablar de la salvación, de la pérdida de la salvación, y resulta que no está hablando nada de eso. Señores, estudiemos las Escrituras. Vamos a estudiar las Escrituras. Si no lo sabe hacer, llámeme a mi número. Ahí está el número, escríbame, maestro, enséñeme a estudiar las Escrituras. Yo le enseño a estudiar las Escrituras. Le presento los códigos y reglas de interpretación bíblica y de paso le enseño. Vámonos a Zoom. Hazme un video, llámame, maestro, enséñeme, yo le enseño. Yo no tengo problemas con esto porque estoy interesado en que ya estoy cansado de tanta gente que está leyendo Biblia pero que no está estudiando las Escrituras, tergiversando, distorsionando, descontextualizando, entrando en un mundo de apostasía, negando una verdad y de herejía, añadiéndole una verdad. Por otro lado, la frase, otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Oiga esto, otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Pregunto, ¿cuándo la iglesia ha sido juzgada por Dios? ¿Quién es la que viene siendo sometida a juicio? La nación de Israel. La iglesia todavía no ha pasado por juicios. Ese término, otra vez el Señor juzgará a su pueblo, no se afirma con exactitud que se hace referencia a judíos no convertidos que apostatan de la verdad en cuanto a Cristo como el Cordero, después de tener un conocimiento meramente intelectual para volver a los sacrificios y los rituales de la ley. Por otro lado, la frase otra vez relacionada al juicio no es consecuente con la iglesia, ya que ella, ¿quién? La iglesia no ha pasado por ningún juicio de parte de Dios. Esto le da fuerza a lo antes dicho de que el escritor, que es un judío convertido, está haciendo referencia a judíos no convertidos, meros simpatizantes que estaban infiltrados en la iglesia. En conclusión al tópico, a lo que estaba desarrollando acerca del tema de la pérdida de la salvación, estos pasajes que estudiamos, extraídos del libro de los Hebreos, no se deben tomar como fundamento doctrinal para afirmar que un creyente puede perder la salvación. Vamos ahora a estudiar otro pasaje que también se toma mucho para hablar de la pérdida de la salvación. Filipenses capítulo 2, versos 12 al 16.
Por cierto, escuché a uno de estos predicadores renombrados y reconocidos, renombrados y reconocidos por los que no conocen el texto sagrado. Vuelvo a repetir, renombrados y reconocidos por los que no conocen el texto sagrado. Una persona que conozca el texto sagrado, que estudie las escrituras, pues inmediatamente te va a descartar el mensaje y lo va a descartar a él en sus liturgias, porque conozco estas verdades. Yo puedo hacer juicio, no estoy hablando de juzgar, estoy hablando de poder hacer juicio, discernir, analizar, sopesar el mensaje que se está transmitiendo, porque conozco el texto sagrado. Yo conozco el texto sagrado y lo puedo hacer. Entonces, escuché uno de estos predicadores que es muy reconocido por quienes no conocen el texto sagrado, tomando un pasaje para afirmar que la salvación se pierde, que no tiene nada que ver con la salvación, como el que persevera hasta el fin será salvo. Eso está en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Que eso no tiene nada que ver con salvación. Tiene que ver con la salvación que van a adquirir por obras los que pasen por la gran tribulación. Y eso es lo que está hablando el texto. Pasaje, Jesús en el Sermón del Monte. El que persevera hasta el fin será salvo. Pero no está hablando de la salvación ahora, de esta que estamos viviendo, que ya eso nos fue impartida, de la justicia y la vida que tenemos. Eso no es posible que se pueda perder. Pero bueno, como el hombre tiene nombre, que has reconocido porque está por los medios de comunicación, tiene una iglesia como de 10.000 personas y tú sabes, ¿no? Y entonces todo el mundo, wow, escándalo. A mí no me escandaliza, a mí me tienen que batir bien el chocolate, porque yo conozco el texto sagrado. ¿Ok? Vamos a ver qué dice Filipenses, el capítulo 2, versos 12 al 16. Este pasaje también es tomado para hablar de la pérdida de la salvación. Vamos a explicarlo. Cito. Por tanto, amados míos, que está escribiendo Pablo en la iglesia de los Filipenses, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Oído, ocupaos, no dice preocupados, dice ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Oiga, presta atención, haced todo sin murmuración y contiendas. Ocúpense de la salvación, dejen eso. Testimonio, vivencia. Para que seáis irreprensibles, ocúpense, ese es ocuparse de la salvación. El que tengamos una vivencia de lo que enseñamos, para llegar a ser irreprensibles, no ser estorbo a lo que nos rodea. ¿Ah? Está hablando del mensaje de la salvación. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas, ahí está el término manchas, en medio de una generación maligna y perversa. Testimonio, vivencia, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí está, ocúpense en vuestra salvación, siendo luminares, testimonio, asidos de la palabra de vida. Escudriñenla, indáguenla, vívanla, confiésenla, actúen en ella, mediten en ella, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, no haré en el mar, en mi caso también, que no haramos en el mar, ni en vano he trabajado. Señores, la oración
Ocupaos en vuestra salvación. Esa oración, ocupaos en vuestra salvación. En, no de vuestras, en vuestra salvación. Que aparece en el pasaje. No, negativamente no. No da la idea de mantener la salvación por obras. Señores, si la salvación depende de nuestro cuidado, aquí nadie se va a salvar. Porque búsqueme usted ahora mismo, ya, una persona que esté absolutamente en santidad. Nadie. Porque el que no cogía de una pata, cogía de la otra, el que no cogía porque es mocho. Esto no depende de nosotros. Ya. El problema es que nosotros identificamos o estamos muy creídos de que el pecado que nos lleva a nosotros al infierno son esas obras de pecado que se hacen y que se manifiestan y que todo el mundo públicamente lo ve. Más que sobre todo el pecado que se hace del ombligo para abajo. Cualquier tipo de fornicación o inmoralidad sexual. Pero hay pecados que no se ven y que están dentro de la iglesia, como los resentimientos, raíces de amargura, odio, falta de perdón, celo, envidia. Eso está, calumnia, eso está dentro de la iglesia. Dice, eso Dios lo aborrece completamente. A eso nadie les dice nada. Esos que están allí en ese terreno, en el resentimiento, la falta de perdón, rencor, envidia, celo. Eso cuando Cristo venga sí se van. Eso sí se van. Porque unos sí, los otros no. Porque los que están en el litigio, el pecado de la lengua, chisme, brollo, censura, difamación, calumnia, porque eso sí se van cuando Cristo venga. Porque los otros no, y estos sí. Porque en la iglesia solamente juzgamos el pecado que se hace del ombligo para abajo, el que se hace del ombligo para arriba nadie dice nada. Entonces, si esto tiene que ver con santidad, yo no estoy en contra de la santidad, es un llamado de Dios. El primer llamado que Dios nos hace a nosotros después del llamado a la salvación es el llamado a la santidad. Punto. El que no entienda y atienda, entienda de entender y atienda de atender ese llamado, el llamado a la santidad, no opta para otro tipo de llamado. Punto. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es un llamado de parte de Dios que es muy serio, hasta el punto que la única virtud o propiedad de Dios que está elevada a la 3 es la santidad. Usted no va a conseguir que dice yo soy santo, yo soy eterno, omnipresente, omnipotente, infinito. Pero cuando habla de la santidad se eleva a la 3, santo. Esto es serio. Yo estoy claro en relación a la santidad. Punto. No estoy en contra de esto. Lo que sí estoy es hacerte entender que es que nadie va a estar en santidad cuando Cristo venga. Nadie. Y que la santidad no depende de nuestro cuidado, porque si depende de nuestro cuidado, Señor, aquí no se salva a nadie. Vuelvo a leer el pasaje. Esa oración, ocupaos en vuestra salvación, que aparece en el pasaje, no da la idea de mantener la salvación por obras. No. ¿Qué significa y qué tiene que ver eso, maestro? Explíquemelo. Demarca la severa exhortación que el apóstol Pablo le da a los creyentes a que se aboquen, trabajen, produzcan para difundir el evangelio como luminares del mundo, dando testimonio de tal proclamación con palabras y con hechos. Eso tiene que ver con ocupaos en vuestra salvación. El término que se utilizó del griego es katargasomai, con K, katergasomai, que es la forma enfática de
ergasomai, que indica trabajar, producir, llevar a cabo la obra encomendada como luminares en el mundo en pro de la salvación que recibimos, para que otros sean beneficiados. Es un dar de gracia lo que de gracia recibiste. Ocupaos, katergasomai, que es la forma intensiva o enfática de ergasomai, que indica trabajar, producir, llevar a cabo la obra encomendada como luminares en el mundo en pro de la salvación que recibimos para que otros sean beneficiados. Es un dar de gracia, porque de gracia recibiste. Eso tiene que ver con ocupados en, no de vuestra salvación, en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ok? Eso tiene que ver en cuanto a la justicia. El primer factor que es determinante, que usted debe entenderlo, que la justicia que está en nosotros no se dio por obra, sino por imputación y por amputación. Eso lo expliqué claro. Acuérdese que antes, después de Adán caído, ya todos venimos de una generación caída en Adán, heredamos lo de Adán caído en el huerto del Edén por la desobediencia. En mí estaba la simiente satánica y estaba la naturaleza satánica, la simiente del pecado y la naturaleza de la muerte. Dios tenía que extirpar, desramificar eso que estaba en mí y buscar a alguien en quien colocarlo. Eso se llama el misterio del cambio. Y Dios puso a Jesús de un lado y te puso a ti de otro. Amputó de ti el estado de pecado, lo puso sobre Jesús, amputó de Jesús el estado de justicia y la puso sobre ti. Amputó de ti la muerte y la imputó en Jesús, amputó de Jesús la vida y la imputó en ti. Eso se llama el misterio del cambio. El que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado, porque nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Eso se dio por determinación de Dios. Dios determinó que eso fuese así. Esos incidentes que se dieron en la cruz vinieron mediante el Espíritu Santo. Punto. Y que eso se hace en mí una verdad. En mí se hace una verdad cuando yo deposito la fe en el plan de salvación, en el sacrificio de la cruz. De modo que lo obtuve no lo obtuve por obras, lo obtuve por la fe, en ese amor que Dios tuvo por mí. Dios me amó, tuvo compasión, se movió a misericordia, manifestó su gracia, dándome su perdón, regenerándome, pasando a ser su hijo. Todo esto es por gracia, por amor, principalmente por amor, no por lo que yo haya hecho. ¿Okay? Esto usted tiene que entenderlo bien. Eso tiene que estar bien claro. Maestro, pero es que el mensaje que usted está presentando no llevará al creyente al libertinaje. Algo así como que el muchacho que es llorón y la madre que lo pellizca. La gente que tenemos en la iglesia que quiere el mundo y usted le está diciendo que la salvación no se pierde, pues ¿quién no va a parar? Bueno, yo les voy a decir una verdad a ustedes. Cuando nosotros estamos claros en la verdad del reino y que lo que nos mantiene a nosotros en el reino de Dios no es el temor de perder el cielo ni el temor de ir al infierno. Que lo que me mantiene a mí en el reino es uno, el amor que yo siento por Dios. Soy recíproco con ese amor que Él tuvo conmigo. 2, tengo sentido de honra. Quiero honrar a mi Padre. Quiero honrar a mi Dios. 3, tengo sentido de gracia. Soy agradecido de lo que Él hizo por mí, del dolor, de la cruz, de los clavos, la herida, del despojo de su Hijo. Porque no escatimó a su propio Hijo. 4, tengo sentido de traslado. Fui trasladado de las tinieblas a la luz. ¿Qué hago en las tinieblas? Yo soy en la iglesia, yo soy para Dios un embajador de Cristo, no un espía del diablo dentro de la iglesia. 5, tengo sentido de conveniencia. Todo me es lícito, mas no todo me conviene.
sé elegir entre lo que me conviene que vaya en pro de mi beneficio, del reino. Sexto, sé cuánto vale el propósito de Dios en mi vida. Que mi vida en la tierra sin propósito no vale nada. Salomón dijo que al hombre le es mejor nacer muerto que estar en la tierra sin propósito. Es mejor ser un abortivo que estar en la tierra sin visión. O sea, ¿qué hago yo aquí en la tierra cuando he perdido el propósito de mi vida? Porque yo puedo ser desechado y descartado por Dios para el propósito eterno por la reincidencia al pecado. No estamos hablando de salvación. Pablo dijo, después de haber sido heraldo, vengo a ser descalificado de que del ejercicio del ministerio. Puedo ser descalificado por Dios para el propósito eterno. ¿Quién soy yo en la tierra sin el propósito de Dios? Nadie. O sea, hay razones por las cuales yo debo ser santo, pero no son las razones equivocadas. Motivos equivocados, intimidación, manipulación, control, interés, espíritu de prostitución, porque eso no es una santidad genuina. Ahora, si una persona después de haber escuchado el mensaje de la salvación y le demuestro por la Biblia que la salvación no se pierde, que es imposible perderse, pues eso lo lleva a las prácticas del pecado, pues simplemente es lo que está manifestando lo que siempre ha tenido en el corazón. Algo así como en una ocasión, te voy a presentar una verdad paralela. En una ocasión le pregunté a mi hermana Petra y el hermano Juan de los Palotes. Me dijo, hermano Juan de los Palotes, mi hermano, ese hombre le dieron una herencia. Pero una herencia, maestro, una millonada. Eso le dieron dinero, reventó una herencia por ahí, maestro, y eso le dieron una millonada. Pasó a ser pero millonario, maestro. Y yo le dije, wow, gloria a Dios, que Dios bendijo a mi hermano Juan de los Palotes. Me dice la hermana Petra, no, maestro. Eso fue la maldición más grande que pudo haber venido sobre él. Yo dudo que ese dinero vino de Dios. ¿Por qué, hermana? Porque cuando le dieron ese dinero, él cambió. Dejó a su esposita, dejó a todo, se fue con otra muchacha, con otra mujer, dejó todo, maestro, dejó el evangelio, dejó todo, él cambió. Yo le dije, no, él no cambió, él era así. Él no cambió, él era así. Él lo que no tenía era plata para manifestar lo que era. No tenía dinero para manifestar lo que era. Pero él era así. Yo lo tenía en el corazón. ¿Cómo sé yo cuando el dinero viene de Dios? Cuando tú no cambias. Cuando Dios te lo da y tú inviertes en el reino. Cuando tú eres fácil para invertir porque entiendes las demandas que hay en el reino. Entiendes que el mayor beneficiado acá, sin entrar en un espíritu de prostitución. El mayor beneficiado acá, cuando das, eres tú, porque te conviertes en un agente generador de los principios del reino. Conforme das, recibe, conforme recibe, das, conforme das, recibe, conforme recibe, das. Y este es uno de los indicativos que por ende te dice que el dinero vino de Dios cuando tú no cambias, cuando te mantienes. Cuando el dinero que Dios te da, lo consagras para el reino. Pero cuando tú recibes dinero y eso te corrompe, te aíslas de la iglesia y no quieres saber nada de lo que tenga que ver con Dios y con su reino, pues ese dinero no vino de Dios. Porque Dios se va a encargar de darte dinero cuando tu corazón esté preparado. Cuando ya no hay un mamón interno en ti, que no hay una filalguria. El término que utilizó Pablo, amor al dinero, fila de filiguria de lujuria, filalguria, amor al dinero. Dios, cuando ve que tu corazón está capacitado para recibir, Dios te da. Porque Dios da de acuerdo a las capacidades que tengamos para recibir. Así de sencillo. Entonces Dios te da, porque el hombre pasa por 5 etapas financieras. Pasa por la pobreza, por la escasez, solvencia, abundancia y sobreabundancia. Dios nos sacó de la pobreza, podemos estar en escasez por razones. Entramos en solvencia para pasar a la abundancia y la sobreabundancia. Dios te va llevando etapas de acuerdo al motivo del corazón, de acuerdo a cómo esté preparado mi carácter para recibir. Lo mismo pasa, una persona que escucha el mensaje de salvación y yo le demuestre que esto no se pierde, se va. Pues eso es lo que estaba era buscando licencia. Alguien que lo pellizcara para llorar más, porque el muchacho que llora en la vara que lo pellizca. Estoy escribiendo un libro que sé que es el que más se va a vender en el mundo.
lo estoy escribiendo, que se llama Cómo pecar sin que Dios se dé cuenta. Así va a ser el título. Cómo pecar sin que Dios se dé cuenta. Ese es el libro que más se va a vender, porque eso es lo que los evangélicos quieren, la mayoría. Pecar sin que Dios se dé cuenta. Ahí les dejo esa. En el próximo estudio que vamos a dar, vamos a hablar del que el mismo nivel de justicia en potencia que está en Dios está en mí. Esto indica que Dios, oiga, que se lo voy a demostrar en el próximo estudio, el domingo que viene. Esto indica que Dios es más santo que yo, pero no es más justo que yo. Ahora, yo no estoy diciendo, el maestro del Señor dijo que Él es más justo que Dios. Yo no dije eso. Escuche bien, preste atención. Porque tenemos un oído lleno de basura y de prejuicios y perjuicios que cuando decimos una verdad la tergiversamos, la distorsionamos. Como aquella fila de soldados que colocaron y le dijeron al primero un mensaje para que se lo dijera al segundo al tercero al cuarto al quinto, así sucesivamente hasta que llegara hacia el último. Y el mensaje era: dígale al segundo que Juan fue a Barranquilla. Y cuando llegaron al último, le preguntó al comandante: ¿qué fue lo que yo dije? Que Juan vende patilla. No, yo no dije que Juan vende patilla, que Juan fue a Barranquilla. Así pasa con muchos, que uno dice algo acá y te escuchan mal. El maestro del Señor dijo: no, escuche bien. Yo no he dicho que yo soy más justo que Dios, pero sí afirmo que el mismo nivel de justicia que está en Dios está en mí, aunque esté en el pecado más sucio y más horrendo y más degradante de este mundo. Yo dejo de ser santo, pero no dejo de ser justo, porque el pecado afecta mi santidad, afecta mi comunión, afecta mi intimidad, pero no afecta mi relación, el parentesco que tengo para con Dios, que Dios es mi Padre, yo soy su hijo. Eso no lo pierdo por el pecado que yo haga. ¿Okay? Eso lo voy a demostrar en la próxima clase, y también voy a hablar en la próxima clase acerca del sentido de paternidad o del sentido de hijos que debemos tener ante Dios como Padre. El sentido de hijos que debemos tener ante Dios como Padre. Y voy a demostrar que los mismos derechos y la misma autoridad que tiene Jesús como hijo de Dios ante la presencia del Padre las tengo yo. Que Jesús como hijo de Dios no me lleva ninguna ventaja. Lo voy a demostrar en la próxima clase, porque tenemos en nuestras iglesias hijos huérfanos de un Padre vivo. Oiga, hijos huérfanos de un Padre vivo, Padre eterno, un Padre que vive, que tiene hijos, pero que los hijos se sienten como huérfanos ante su presencia. Eso hay que acabarlo. Voy a hablar del sentido que nosotros debemos tener de hijos ante un Padre eterno, disfrutar de su cobertura, de sus derechos, de los privilegios, de nuestra herencia, de nuestro legado, de lo que somos, tenemos y podemos en Cristo. Pero también voy a hablar acerca del nivel de justicia que hay en Dios, que está en nosotros. No se pierda nuestra próxima clase el domingo que viene. Voy a estar ahí con ustedes. ¿Ok? Les amo mucho. Mire, yo hago esto con mucha pasión. Con mucha pasión. Con mucho anhelo. Me siento como un pez en el océano cuando entro en este mundo. Lo mío es estudiar, indagar, escudriñar y presentar las verdades del reino. He visto cómo hay gentes, herejes, apóstatas, porque están usando este medio, presentando en sus liturgias las más grandes herejías y las más grandes apostasías. Mensajes descontextualizados, distorsionados, tergiversados, horrores, herejías, apostasías, para ustedes contar. Que inclusive son reconocidos, ya dije, por los que no tienen conocimiento de las Escrituras. Y que cuando se conectan empieza la gente, hermano, pero tienen millones de seguidores. Y cuando uno se conecta, yo no estoy hablando de esto porque tengo celo, pero sí, sin dolor, sí,
sí, una gran preocupación porque estamos en crisis. Desde el punto de vista teológico estamos en crisis. En crisis. Necesitamos que la iglesia conozca la verdad del reino. Estamos en crisis. Cuando tú te conectas, ¿cuántos te siguen? En el momento que estás transmitiendo, ¿cuántos? En mis oraciones yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué? Jesús por el Espíritu me dijo, ¿cuántos discípulos tenía? 12. ¿Quiénes me siguieron? Los gentiles. Mi pueblo, porque yo vine con un propósito para ellos, un objetivo principal. Dios me dio a mí una visión para el pueblo, para los judíos, los hebreos, y ellos no me recibieron. Por eso hice a lo suyo. El primer suyo no tiene ese, porque está hablando de su propósito. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El segundo suyo tiene ese, porque está hablando de su pueblo. Bienvenido al club, me dice el Señor Jesús, por el Espíritu. Bienvenido al club. Yo me merecía el Madison Square Garden de esos tiempos, que era el Sanedrín. Yo me merecía los más grandes escenarios. Y me confiné a los montes, a los collados, a las barcas, a las orillas de las playas, a los gentiles. Porque no me recibieron. ¿Qué tú vas a esperar de ti, de ellos? Pero hay un pueblo. Sí hay un pueblo que está aprendiendo, sí hay un pueblo que está siendo edificado. Dios quiere manifestar su presencia, que tanto la necesitamos. Lo he dicho muchas veces. Presencia es una respuesta de Dios. Así, véalo así. La presencia es una respuesta de Dios resolviendo, solventando una necesidad, una demanda, a través de la manifestación del poder de su Espíritu Santo. El hombre que más manifestó la presencia de Dios en este mundo fue Jesús, porque no hubo un lugar, que Él llegara que no resolviera el problema. No hubo lugar. Porque donde había un muerto, en la presencia de Jesús estaba la vida. Lázaro, ven fuera, Tabita Cuni, levántate, muchacho. Los enfermos sanaban, ciegos veían, sordos oían, mudos hablaban, muertos resucitaban, leprosos eran limpiados. La presencia de Dios, el Espíritu Santo que estaba en él, manifestaba el poder de Dios. Emanaba. Cuando la mujer del flujo de sangre tocó el manto de Jesús, Jesús le dijo a Pedro, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Poder ha salido de mí. Emanó. La presencia del Espíritu emanó de mí. Alguien fue sano, Pedro, búscalo, alguien fue sano. Esa presencia emanó de mí. Salió, fluyó. Esa presencia que tanto necesitamos. Solo va a venir cuando depositemos la fe en el conocimiento del texto sagrado. Ahí, cuando hagamos del texto sagrado el pensamiento de Dios en relación a nuestra salvación, a nuestra herencia, a nuestro legado. ¿Quién yo soy? Descubrir quién yo soy, qué yo tengo y qué yo puedo en Cristo Jesús en las Escrituras. Descubrirlo, indagarlo. ¿Cuál es mi herencia? ¿Cuál es mi legado? Ahí hay un texto, hay un testamento, Señor. Hay un testamento sagrado que me dice a mí lo que me pertenece mediante la cruz. Los beneficios y los privilegios que tengo yo mediante la cruz. Hay un texto sagrado allí. Cuando yo conozco esas verdades del reino y deposito mi fe en ellas, hay presencia, la presencia del Espíritu. Cánceres
son sanados por la presencia. SIDA es sanado por la presencia. Lupus, problemas cardíacos, problemas del hígado, hepáticos, gastritis, cualquier tipo de problema que esté pasando, la presencia del Espíritu de Dios, en la fe, en lo que Dios ha dicho en su palabra, te sana. Oiga, no porque yo lo digo, yo decreto, no, eso es una cuestión de que yo lo diga, es cuestión de que tú lo creas, de lo que ya Dios dijo, decretó, estableció y que está escrito, plasmado en el texto sagrado. Eres un hijo de Dios, tienes herencia, te pertenece a la sanidad. Fuiste sano hace 2000 años en la cruz del Calvario, solo creo. No eres hijo de Dios porque no has aceptado el plan de salvación y la oportunidad de hacerlo. Puedes inclinar tu rostro y solo en tu pensamiento, que quieres hablarlo, confesarlo, decirlo, Él sabe todo. Y le dices al Señor que aceptas el plan de salvación, que aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Tienes la oportunidad para hacerlo. Hoy es el día de salvación. Abres tu disposición al único. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Jesús dijo, yo soy el camino, no un camino, el camino. La verdad, no una verdad, la verdad. La vida, no una vida, la vida. Es absoluto. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie. Cuando dijo nadie, es nadie. Cuando dijo nadie, es nadie. Va al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar a Jesús si no es por Jesús. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Aquí no hay vírgenes, aquí no hay imágenes, aquí no hay santos, aquí no hay velas, aquí no hay rosario, aquí no hay rezos, aquí no hay nada que te pueda llevar hasta la presencia de Dios. Solo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el único. Él es el único. Él es el único. Él es el único. No hay nadie como Él. Él fue el que murió, Él llevó los clavos, Él llevó las heridas, Él fue el que te sanó. Me hace recordar un testimonio de una gran mujer, me reservo su nombre, muriendo de un cáncer hepático en el hígado. Por ende, y se buscaron los hombres de fe, hombres que son usados, que fueron usados por Dios, ya unos han fallecido, y la rodearon y oraron por ella, y no se sanó. Ella, en el hecho de su muerte, de su gravedad, inclinó su rostro y le dijo, Señor, ¿por qué los hombres que tú más usas en sanidad divina? ¿Por qué los hombres que tú más usas en sanidad divina oraron por mí y no he recibido sanidad? Y escuchó la voz de Jesús por el Espíritu cuando le dijo, porque es que depositaste tu fe en ellos y no en mí. Depositaste tu fe en la oración de ellos y no en mí. Y quien murió por ti en la cruz del Calvario fui yo, no fue ellos. Eso se llama feitismo. Lo entendió y pidió perdón. Jesús, perdóname. Porque tú fuiste el que llevaste los clavos, la corona, la herida, la tortura. Desde Getsemaní hasta el Calvario, hasta la resurrección, fuiste tú el que padeciste. Perdóname. E inmediatamente la presencia de Dios vino sobre ella y fue sana del cáncer hepático. Así. En un abrir y cerrar de ojos, el cáncer desaparece, SIDA se va, problemas cardíacos se va, gastritis, toda enfermedad que tú estés padeciendo. Si pones tu fe en Jesús, Él fue el que hizo el trabajo, y acudes a tu herencia, a tu legado, y oras en fe y demandas a Dios, Señor, vengo a ti solamente a demandar lo que ya Jesús hizo por mí en la cruz, según tu designio, según tu voluntad. Que lo hagas una verdad en mí, por el Espíritu Santo, esa manifestación, que venga en mí, que venga a mí y haga el trabajo.
y tú vas a ver el resultado. Y cuando el Evangelio tiene sentido. Porque el Evangelio, sin la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios, es una religión más. Necesitamos de la presencia de Dios. ¿Ok? Nuestro próximo estudio, vamos a hablar del mismo nivel de justicia que este Dios esté en mí, y voy a presentarte el sentido de hijos ante un Padre eterno, para que dejemos de ser hijos huérfanos de un Padre vivo. ¿Ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Sin antes pedirle, oren mucho por mí, todo lo que puedan, oren mucho por mí. Cubran mi oración. Segundo, compartan este mensaje, no se queden con ellos. Y tercero, aporten una ofrenda, lo que ustedes puedan ofrendar a este ministerio. Por ahí tenemos una lista ya de 20 personas que voluntariamente se comprometieron a dar sus ofrendas mensual. 20 personas, de las cuales desconozco, de los muy pocos han cumplido, no todos han cumplido, pero desconozco la situación, solo Dios sabe, solo oro a Dios para que Dios sea provisto a ellos, para que ellos puedan ofrendar a este ministerio y puedan cumplir el compromiso que hicieron con este ministerio. Pero agradezco lo que ya aportaron en este mes, todavía falta por terminar, estamos esperando su aporte. Y agradezco lo que se puedan añadir a pasar a ser socios inversionistas en este ministerio. Pueden aportar una ofrenda para este ministerio. Ni un centavo que ustedes le damos a un mal uso, porque eso sería malversación de fondos y eso sería pecado ante Dios. Todo lo que ustedes es para invertirlo en este ministerio. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos, maestro? Está mi correo. En los caracteres está mi correo, josén77 briceno77@gmail.com, josebriceno71@gmail.com, o llámeme al número que está ahí, 786-604-3352. Llámeme y yo lo voy a atender personalmente. Yo no tengo asistente, yo lo atiendo personalmente, algún consejo. Oiga, yo soy su pastor. Esto es pastorear. A una iglesia que está allá atrás, que yo no la veo, yo le llamo la iglesia invisible. A mí, mi iglesia invisible, ese que está allí, que me escucha, que me siguen, me pueden llamar cuando usted quiera, a la hora que usted quiera. Yo no dejo de atender a mi gente, porque yo me debo a usted. Yo estoy aquí porque usted está allí. Si no hubiese a quien enseñar, yo no estuviera acá. ¿Okay? A mí no se me ha ido el ministerio de la cabeza, ni he hecho del ministerio una etiqueta ministerial, como para decir, yo tengo un asistente, tengo unos gorilas al lado que me protejan. Nada de eso, basura, basura. Yo estoy para servirles, ¿ok? Llámeme cuando usted quiera. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.